Muy buenos días para todos mis hermanos. Pues aprovecho para saludar a varios. Nos hemos podido ver con algunos por este medio, pero pues la verdad es que varios de ustedes no los he podido saludar, no los he podido abrazar en la iglesia y pues aunque no es tan chévere como siempre, pero para mí es una alegría poder compartir por estos medios. Hemos podido tener nuestras reuniones de jóvenes, nuestras reuniones con la familia, con amigos y es que alegría también ahorita podernos reunir todos juntos. Estaban los otros servicios y ha sido muy chévere poder cantar aquí desde la casa, poder estar con mi esposa viendo el servicio, escuchando las enseñanzas de Jesús. Eso es muy animante para mí. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y es buscar la justicia de Dios y el reino de Dios. Venimos estudiando el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo ya llevamos bastante tiempo estudiándolo. Creo que es bueno a veces detenerse y hemos visto con algunos hermanos que es bueno detenerse en las escrituras, pensarlas, meditarlas. Entonces para mí ha sido muy chévere este tiempo de estudiar Mateo, he podido aprender varias cosas. Eh, Son desafiantes otras, difíciles de poner en práctica, pero pues chévere porque es un caminar diario y un aprender diario. Estamos en una serie que se llama Dios con nosotros, le quisimos poner así con mis amigos, porque algo que hemos notado, y ahí me meto yo porque en lo personal, cuando vienen situaciones difíciles me cuestiono, ¿será que Dios está conmigo? O me pasó alguna vez que tuve una de esas tormentas como hablábamos la semana pasada. Uno de mis cuestionamientos fue, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me abandonó? Y no fue fácil para mí esa situación. Entonces, pues hemos querido tener, como hemos dicho, la mente de Dios, los pensamientos de Dios, y Dios dice que está con su pueblo y nos lo reitera muchas veces en las Escrituras. Entonces, por eso decidimos que fuera una serie llamada Dios con nosotros. La semana pasada hablamos de la calma en medio de la tormenta. Tremendo ver a Jesús durmiendo en medio de una tormenta que se levanta en el lago, sus discípulos desesperados llamándolo. Hay un evangelio que nos dice que ellos le dijeron a Jesús que si no le importaba que se ahogara. Entonces es tremendo pensar cómo podemos ser en medio de la tormenta, cómo nos podemos angustiar. Y impresionante ver a Jesús con esa calma, con esa tranquilidad. Muy chévere me pareció. Eh, un cuestionamiento que me quedó es que como yo enfrento la tormenta, dice mucho de cómo veo a Jesús. Me pareció fuerte porque es recordando, como les dije, esos momentos difíciles, esa tormenta difícil por la que pasé. En un punto me fue difícil ver a Jesús, como les digo, pensé que me había abandonado. Entonces, eso dice mucho de cómo va Jesús, porque nos hacían esa comparación teniendo en cuenta que cuando termina la tormenta, ellos dicen, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Y claro, me hace pensar, si ellos hubieran sabido, hubieran tenido por seguro quién era Jesús, pues no hubieran dudado ni se hubieran preocupado por ahogarse. Y me pasó a mí similar, como que en esa tormenta me fue difícil ver quién era Jesús. Claro, siendo Jesús tan poderoso y yo teniendo tanto temor en ese momento, pues muestra que aún todavía no reconocía la grandeza de mi Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 de Mateo. Es un capítulo no tan extenso, pero tiene muchas enseñanzas. Hemos querido pues avanzar en todo este capítulo para este servicio. Entonces, pues los animo a que tengamos la Biblia lista. El primer tema del que vamos a hablar es de la justicia. Se dice mucho acerca de la justicia, que ojalá se haga justicia, que seamos justos, que porque hay tanta injusticia en el mundo. Se habla mucho de la justicia, entonces el primer tema que vamos a hablar es la justicia y es un tema que se trata a lo largo del capítulo, entonces me parece importante comenzar por la justicia. Tenemos en Mateo 6:1 y podemos ir allá. Les voy a colocar la escritura también para que me puedan acompañar. Aquí un momento, ya lo tenemos. Dice en Mateo 6:1, esto es nueva versión internacional. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención.
Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y viendo esta escritura, a mí me venían preguntas a la cabeza. Una de esas preguntas fue, bueno, ¿y cuáles son las obras de justicia? ¿Cuáles son esos actos justos que Jesús está diciéndoles aquí que no lo hagamos delante de la gente para llamar la atención? Porque nuestro Padre del cielo no nos dará ninguna recompensa. Y algunas de las obras de justicia que recordaba era dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos, hospedar al extranjero, y aparecen incluso en las escrituras. Sin embargo, mi cuestionamiento será que Jesús se está refiriendo a estas obras de justicia. Entonces, pues para eso es necesario continuar con el capítulo. En el versículo 2 dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y esta era la Biblia de las Américas en la que leí estos versículos. Y nos dice algo interesante, empieza hablando acerca de la limosna. Luego va a venir a hablar de la oración y del ayuno. Son básicamente las tres obras, por llamarlo así, obras de justicia de las que nos habla, si estamos hablando de obras de justicia. Algo que me llama la atención, pues es que estas tres acciones, estas tres formas de vivir la fe, pues se pueden poner en práctica en estos momentos. Pues nada más comienza hablando de la limosna y hay muchas personas que tienen necesidades en estos momentos. Hay algunas personas que se le acabarán los recursos y tendrán que pedir esa ayuda y otros estaremos ahí. Y ya lo hemos estado escuchando esa petición. Entonces, pues me llama la atención porque justamente que estamos estudiando el libro de Mateo, estamos en una situación en la que esta ayuda a otras personas va a ser primordial, va a ser importante y bueno ver lo que nos enseña Jesús acerca del tema. Me parece interesante que no cuestiona el hacerlo, porque dice cuando des limosna. No les está diciendo que no lo hagan, que dejen de hacerlo. Es algo que hacían los judíos. Los judíos daban ayudas a otros, presentaban sus ofrendas, aparte de eso, hacían oración, hacían ayuno, pero veo que la escritura no nos está cuestionando más la intención. En el caso de la limosna dice que para ser alabados por los hombres. Jesús entiende el corazón humano y aquí aprovecha para cuestionarles algo y es que ellos terminaban dándole a los demás, pero para ser alabados por los hombres. Entonces ahí uno entiende, con razón les dice que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, porque en un punto uno puede pensar como, entonces es pecado que alguien llegue a saber que yo ayudo. No necesariamente, no es eso lo que está diciendo Jesús, pero si hay esa intención de ser alabado por los hombres, sí habría que cuestionárselo y sí estamos pecando contra Dios al hacerlo. Continuando en la escritura, continuando en el capítulo 6, nos dice ahí Mateo 6, del 5, vamos a leer un fragmento largo. Vamos a leer desde el 5 hasta el 18. Entonces voy aquí a compartir la escritura para que la podamos leer juntos. Dice la escritura en Nueva Versión Internacional. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.
No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Continúa en el 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Esa es la escritura y cómo continúa, y como les dije, pues habla del ayuno y habla también de la oración. Y como les decía anteriormente, es un buen momento para dar limosna, orar y ayunar. Para orar hay muchas necesidades. Creo que al comienzo del coronavirus y cuando apareció en China, sí fui como muy indolente, como que no me dolió que ellos estuvieran sufriendo, lo veía como algo lejano. Y después de estudiar la Biblia con un muchacho y él ver su preocupación, no sé realmente por qué estaba preocupado él, si estaba preocupado porque pudiera venir el virus para acá o por las personas que estaban sufriendo en China. Lo cierto es que ver su preocupación me inquietó y me hizo pensar, mira, yo he tomado esto con mucha calma y la verdad es que hay personas que están muriendo y sufriendo. Entonces, es algo que he incluido más en mi oración, que reconozco que me falta mucho más, y es orar por las personas que sufren en este momento alrededor del mundo. Y ahora teniéndolo tan cerca, pues es orar también por las personas que están en nuestro país. También pensaba en hermanos que están en diferentes países. He estado preguntando, todavía no sé, pero muy probablemente, seguramente hay hermanos nuestros enfermos, hermanos nuestros que perderán a sus seres queridos. Ya hemos sabido de conocidos, tal vez no hermanos en la fe, pero sí conocidos que perdieron seres queridos y es muy duro. Los animo a que oremos por ellos, orar por personas que están estudiando la Biblia. Es impresionante que para Dios no hay cese, no hay reposo, no hay cuarentena. Él sigue obrando en la vida de personas con las que hemos estado estudiando la Biblia, y personas, incluso he escuchado en República Dominicana, alguien que ya se animó, alguien que ya se bautizó. Entonces, seguir orando por esto, por todo lo que hace Dios alrededor del mundo, dándole gracias. Y ayunar también, creo que es una muy buena opción en este tiempo. Algo bueno de ayunar en estos momentos es que pues uno está más en su casa, entonces le da tiempo para reflexionar más. Las ocasiones en las que he ayunado y salgo y estoy por fuera todo el tiempo, es más difícil para mí estar concentrado, como estar conectado con Dios. Entonces, me parece un buen momento para ayunar. Hay una escritura, hablábamos del ayuno esta semana con unos amigos, también pues preparando la enseñanza y cuestionándonos sobre todo cómo vemos la enseñanza, cómo la tomamos nosotros. Y hay una escritura acerca del ayuno que está en Isaías 58. Es Isaías 58 del 1 al 3. Se las voy a leer en la versión de las Américas. Dice lo siguiente la escritura: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios.
Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, porque hemos ayunado y tú no lo ves, porque nos hemos humillado y tú no haces caso. Y aquí en el día de su ayuno buscan su propia conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Algo que puede pasar, y yo no creo que esté mal, yo creo que ya varios lo han hecho, y es orar y ayunar porque pase la pandemia, porque pase la tormenta. Es parecido a los discípulos en la barca con Jesús, como que esto pase ya y que ya podamos llevar nuestras vidas normalmente. Y uno de los cuestionamientos que nos hacíamos justamente esta semana con mis amigos era ¿cuál es el propósito del ayuno? Y veíamos una conexión con la oración. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración y del ayuno? Y llegábamos a la conclusión, y estoy de acuerdo con eso, que es buscar la voluntad de Dios, como leíamos justamente ahorita. Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, como hizo Jesús en el Getsemaní, que oró por la voluntad de Dios, pero que se haga tu voluntad. Y creo que eso me cuestiona con respecto a cómo he hecho mis ayunos, cómo hago mi oración. Puedo ser muy distraído en mi oración, pero son momentos de comunión con Dios, momentos para decirle a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y es bueno, y nos animo a buscar la voluntad de Dios en estos momentos, porque seguramente hay una voluntad de Dios con todo esto que está ocurriendo, sin decir que Él lo haya causado, no creo eso, pero sí hay una voluntad de Dios en medio de la tormenta, sí hay muchas cosas para buscarlo a Él y decirle, Dios, ¿qué quieres que hagamos en este momento, que estemos alineados con tu voluntad? Entonces, un ánimo verlo así, verlo como lo vio Jesús, como que estaba pasando esa tormenta tan difícil, pero él estaba buscando hacer la voluntad de Dios, aunque reconocía que pues él no quería pasar por ese trago amargo que era la ira de Dios, lo reconoció. Me llamó mucho la atención lo que dice el versículo 8 ya de la escritura en Mateo, y es que Jesús les dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y me llama la atención que sea plural. Toda la oración es plural, pero esto de lo que ustedes necesitan me parece bueno, porque no sé, a uno se le puede ocurrir como, no me salió este trabajo porque lo mejor para mí era que me saliera otro trabajo. Y verlo de una manera como tan personal que en unos puntos quiero juzgar injustamente, pero puede ser egoísta, puede ser egoísmo de nuestra parte que estamos viéndolo, no, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo beneficioso para mí? Pero aquí yo lo veo plural, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Y veo un Dios que piensa en la humanidad, no que piensa particularmente en una persona y en el bienestar de una sola persona, sino en el bienestar de toda la humanidad. Si Dios está permitiendo que pasen tantas cosas, que se den tantas cosas en nuestro planeta, yo creo que es lo mejor para nosotros como humanidad, no en lo particular, porque la pérdida de seres queridos, la enfermedad, puede ser muy difícil en lo particular. O sea, alguien puede decir, pero ¿cómo así que eso es lo que yo necesito? Puede ser muy difícil, y la verdad pues también es muy complicado examinar la mente de Dios para decir por qué permite algo así, pero sí veo ese principio en la Escritura. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos y lo que necesitamos en conjunto, y a veces eso va a significar el perjuicio de algunos de nosotros para que otros tengan ese beneficio. Como les decía, hay muchas personas ahorita estudiando la Biblia. Algunos pensamos que estamos estudiando la Biblia con más personas ahora que cuando no estaba pasando la pandemia. Entonces, ese puede ser uno de los puntos, no sé, como les digo, es muy difícil entrar a la mente de Dios y saber exactamente qué más cosas Él está haciendo y qué más cosas tiene como propósito, pero definitivamente tenemos las Escrituras, y las Escrituras nos hablan de los pensamientos de Dios, y aquí pues los estamos estudiando. Me gustaría mostrarles una escritura en Romanos. Ya se las coloco. Es en Romanos 8 para que la vayan buscando. Es Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera,
también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es Reina Valera, versión Reina Valera revisada. Muy importante lo que nos dice esta escritura, porque nos dice que no sabemos pedir lo que conviene. Yo sé que la escritura dice que pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Y es muy animante cuando uno lee esta escritura. Es muy chévere, yo puedo pedirle a Dios y Dios me dará. Pero aquí nos da mucha realidad Romanos 8 cuando nos dice que no sabemos pedir lo que conviene. O no sabemos pedir como conviene. Y creo que eso es bueno tenerlo presente en nuestras oraciones. Muchas veces vamos a pedir cosas como no conviene a Dios, muchas cosas vamos a pedir en contra de la voluntad de Dios. Y creo que eso es bueno tenerlo presente en la oración. Pero también es muy animante para los que hemos recibido el Espíritu Santo, y es que aquí dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Mi imagen en la cabeza es como si yo me arrodillara a orar y hubiera el Espíritu ahí en mi oración, justamente Él estuviera pidiendo lo que realmente necesito. Aparte de mi oración, que como les digo que muchas veces puedo estar distraído y me voy y empiezo a pensar y se va mi cabeza a otro lugar, definitivamente pues ahí no estoy orando según la voluntad de Dios, sino que estoy distraído, pero ahí está el Espíritu ahí dentro de mí y está orando, está intercediendo a Dios según la voluntad de Él, porque eso nos dice la Escritura, dice que pide según la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces para mí es muy animante porque es tan chévere, o sea, es como Jesús ahí orando en el Getsemaní. Así mismo yo tengo la posibilidad de que el Espíritu interceda por mí, pidiéndole a Dios lo que realmente yo necesito, lo que es su voluntad, porque lo hace según la voluntad del Padre y no según mi voluntad, y que esa oración es completamente diferente. Y mi ánimo viendo esto sería como alinearme, como poder orar de esa misma manera que ora el Espíritu dentro de mí, poder estar alineado, poder estar buscando la voluntad de Dios, así como Jesús en el Getsemaní, ¿no? Voy a buscar la voluntad de Dios en oración, no solamente mi voluntad. Un punto importante para aclarar aquí es que el Espíritu de Dios lo reciben, esto lo sabemos varios, pero es importante porque tenemos varios invitados y del Espíritu de Dios lo reciben quienes se han arrepentido y se han bautizado. Eso está en las Escrituras y si tienen alguna duda lo podemos estudiar juntos, pero es importante tenerlo en cuenta, que no todos tienen el Espíritu de Dios, puede ser algo que se malentienda. No, las personas que se arrepienten y se bautizan son las que tienen el Espíritu de Dios. Como ven, y como lo plantea aquí Jesús, no se trata de hacer obras. Creo que es interesante que les digan sus obras de justicia. Cuídense de hacer sus obras de justicia. Ellos tenían pensado que con obras podían llegar a la salvación, entonces para ellos, claro, que les hablaran de obras era muy importante, pero Jesús les aclara acá, no, son sus obras de justicia, porque en realidad no se trata de obras de justicia, se trata de tener fe. Quiere decir que el ayunar, el orar, dar limosna, son solo obras sueltas, ¿no? Pues realmente la idea es tener fe y que esa fe nos lleve a obedecer a Dios. Nos lleve a hacerlo de la manera que a Él le agrada, porque como ven, estaba cuestionando no lo que hacían, sino la forma en que lo hacían. Terminaríamos esta primera parte, que es la parte de la justicia, y comenzaríamos nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte yo lo he puesto como en busca de una visión clara, y tiene que ver con lo que continúa en el capítulo 6 de Mateo. Entonces ahí adelante en Mateo 6, ya les comparto la escritura. Mateo 6, 22 hasta el 24, vamos a leer por ahora. Dice en Nueva Versión Internacional: el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad,
qué densa será esta oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí cuando dice en el versículo 22, si tu visión es clara, se refiere a un ojo sencillo, a una forma de ver las cosas sencilla, sería la manera de verlo. Es como no tener la visión en dos cosas al mismo tiempo, sino como solo en una. Voy a tratar de tener mi visión solamente a la luz de una, por llamarlo de esta manera. Es a lo que se está refiriendo. Cuando habla de la visión nublada, sí se refiere a una visión malvada, de hecho, es más exacto para decirlo. Entonces veo que Jesús quería que ellos tuvieran una visión más clara, como que tenían una visión muy oscura, muy contaminada. Si en la oración, el ayuno, el dar limosna, son cosas que Dios quiso que su pueblo hiciera, pero esa visión contaminada no los permitía verlo como Dios lo veía. Entonces empezaron a verlo, ay, esto puede ser para que me alabe la gente, entonces voy a hacerlo para que me alabe la gente. Esto puede ser para ser visto por la gente, para que me escuche la gente. Sí, claro, contaminaron, no tuvieron una visión sencilla, o sea, no se fijaron solo en las cosas de Dios, sino que empezaron a dejar que se contaminara con su propia maldad. Yo entiendo esta mirada como a la luz de las Escrituras, a la luz de Jesús. Esa es una visión sencilla, como que hay muchos temas, hay mucha información en este tiempo. De hecho, es algo de lo que nos anima a que nos cuidemos, porque hay mucha información en la red y que tiene apariencia de verdad, apariencia de que está hablando de las Escrituras, apariencia de no, esta es una interpretación bíblica, y nos podemos perder de tener esa visión sencilla e ir directamente a las Escrituras, como que perdernos por ver una interpretación de la Escritura, por ver a alguien que está predicando aún esta predicación, como, no, yo los animaría, quédate con las Escrituras. Para mí es muy rico y lo hacía mucho al principio, pero he querido tener ese mismo corazón de, listo, esto es lo que alguien me está compartiendo, aun cuando es hermano, y no quiere decir que no sea valioso, porque si es hermano tiene el Espíritu de Dios, pero ir a la Escritura directamente, como tener esa visión sencilla, esa visión clara y despejar toda esa información que puede haber y tratar de mirar realmente el mensaje de Dios, aún examinarlo, o sea, lo que me está diciendo el hermano, aún siendo hermano, ¿es de acuerdo a las Escrituras o yo veo que no? Y si veo que no, pues uno, no tomarlo para mí, o sea, no tomar esa enseñanza y ponerla en práctica porque, no, esa no es de las Escrituras. Y si puedo hablar con el hermano, pues mejor aún porque es ayudarle al hermano, mira la luz lo que dice, mira las Escrituras lo que dice. Entonces eso me parece muy chévere, como tener una mirada a la luz de las Escrituras, que eso sea lo que ilumine las decisiones que tomamos, los mensajes que recibimos, todo ponerlo a la luz de las Escrituras. En el versículo 24 habla algo que parece ser diferente, como bueno, nadie puede servir a dos señores, y eso que tiene que ver con la visión clara. Como les decía, la visión clara es una visión sencilla, como que se enfoca, trata de tener la visión solamente con un punto y no con dos. O sea, aquí sería como dividirlo en dos. Entonces, miro a Dios, pero miro a las riquezas. Puedo perder la mirada a Dios. O sea, si pongo mi mirada en las riquezas, puedo perder la mirada a Dios. En Proverbios aparece una escritura al final de Proverbios, donde un hombre es muy sincero con Dios y le dice que no le pide riquezas ni le pide pobreza, porque teniendo demasiado puede ser orgulloso y olvidarse de Dios, y teniendo muy poco puede robar y deshonrar a Dios. Me parece muy sincero también, y creo que eso pasa cuando pongo la mirada en la riqueza. Si pongo la mirada solo en lo que tengo, uy, claro, cuando tenga mucho puedo empezar a mirar solamente lo que tengo y enorgullecerme, wow, miren todo lo que he logrado acumular. Y si tengo poco, puedo empezar a preocuparme y deshonrar a Dios también de esa manera. Y entonces, pues el ánimo es como no poner la mirada en Dios y que de Dios parta la mirada, o nuestra conexión con, no, nuestra comunión con Dios, de nuestra comunión con las Escrituras parta la mirada para examinar diferentes temas. La Escritura continúa, nos saltamos unos versículos,
pero quiero que leamos Mateo 6, 28 al 32. Dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Me llama la atención lo que les dice acerca de gente de poca fe, que es parecido a lo que Jesús les dice en la barca a sus apóstoles, porque tienen tanto miedo. ¿Cómo es que todavía no tienen fe? Dicen las versiones. Y algo que veo aquí en Jesús es que quiere afianzar nuestra fe, quiere que nuestra fe sea una fe sólida. Entonces, creo que por eso son sus comentarios y sus palabras al decir gente de poca fe o cómo es que no tienen fe, porque Él sabe lo importante que es la fe para nosotros. La fe nos va a permitir mantenernos firmes. Entonces veo eso en Jesús, como que les llama la atención, les dice, si ustedes se preocupan por eso, y aquí la palabra preocupación es parecida a la de los dos señores y es ansiedad. Es una mente dividida, como que sí tengo la mente en Dios, pero a la vez tengo la mente en que se me va a acabar la comida, se me va a acabar la bebida, o se me va a acabar la ropa, o me voy a quedar sin techo. Entonces creo que Jesús quiere centrarlos, como no, preocúpense primero por esto, y ni siquiera preocúpense, es como ocúpense o pongan su mente, busquen primero en esto, y las otras cosas son secundarias, que eso no les robe su mente, que su mente no se divida entre esas dos. Entonces veo eso, veo que también en la barca fue el miedo, entonces ellos tenían miedo, entonces aunque tenían al maestro, sí iban al maestro, pero todavía estaba el miedo, entonces veo que quiere afianzar su fe, quitar eso que no es fe, el miedo que no es fe, quitarlo, la preocupación por las cosas en este mundo, quitarlo. Y para mí no es nada fácil esta enseñanza, de hecho, una de mis luchas es la ansiedad, lo saben algunos hermanos, lo conocen varias personas, ahora lo conocen todos ustedes, y es que sí tiendo a tener una mente ansiosa, porque se divide entre dos cosas, y sí, confío en Dios, pero estoy preocupado, confío en Dios, pero tengo miedo. De hecho, en esta situación del coronavirus han aparecido muchas preocupaciones. Primero apareció la preocupación de enfermarme, o ha sido una de las preocupaciones, porque ni siquiera ha sido un orden, sino en diferentes momentos, de enfermarme, de terminar en una UCI. He podido visitar a personas en UCI y es durísimo, durísimo el sufrimiento que se ve en ellas. Entonces pensaba como, ¿será que estoy listo para vivir un sufrimiento así? Entonces me preocupaba por eso. Empecé a ver que afectaba la economía, entonces me preocupaba quedarme sin recursos. Entonces, ahora me voy a quedar sin recursos. No, esto está tremendo. Me empezó a preocupar que hubiera robos, empezar a haber robos en las calles, entonces yo saliera a comprar comida y me pudieran robar, o que robaran a mi esposa, y así muchas preocupaciones, y yo que mi mente empieza a divagar en eso. Claro, y eso me desconcentra de pensar en Dios. Entonces veo que Jesús aquí quiere hacer eso, como que son necesidades muy básicas, y uno dice, pero ¿cómo no me voy a preocupar por eso? Y él da un argumento, eso me parece muy bonito, y dice, su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Entonces, eso me parece bonito e importante pensarlo ahorita que estamos justamente tratando de reconocer que Dios está con nosotros, que Dios está con su pueblo, porque Él sabe lo que necesitamos, sabe que necesitamos estas cosas, que necesitamos estas cosas. En estos momentos hay poca comida, hay poca bebida, en varios de los hogares empiezan ya a escasear, aumenta la cuarentena y eso hace más difícil para varios que trabajan como independientes. Entonces, pensar, Dios está con nosotros y sabe que las necesitamos. Pensarlo así creo que puede ser muy bueno en este momento para tener paz, sobre todo.
No significa que se nos va a llenar la alacena, pero sí poder tener paz, aunque la alacena empiece a desocuparse. Pero es importante y creo que es algo que necesito tener esa seguridad, porque si no voy a seguir preocupándome, y eso definitivamente nubla mi visión y ya no veo a Dios, sino empiezo a ver otras cosas. Pasamos al tercer punto, y es justamente cómo termina la escritura, como comienza con justicia y vamos a ver que termina con justicia. Entonces este tercer punto es: busquen el reino de Dios y la justicia de Dios. Quise hacer la separación, aunque la escritura no lo hace. La escritura dice: busquen el reino de Dios y su justicia. Lo que he estudiado, veo que se refiere a la justicia de Dios, no tanto a la justicia del reino, aunque sería igual el reino de Dios. Pero sí quise hacer esa distinción justamente por lo que vimos al principio del capítulo, que ellos querían hacer su propia justicia, sus propias obras de justicia. Entonces les voy a compartir la escritura que está en Mateo 6 al final. Es Mateo 6 del 28 hasta el 31. Dice en Nueva Versión Internacional: más bien, busquen primeramente... perdón, les puse mal, no es 28 al 31, es 33 y 34. 28 al 31 era la que leímos anteriormente. Es Mateo 6, 33, que es el que empecé a leer, y 34. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, o no se pongan ansiosos por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Es Nueva Versión Internacional, Mateo 6, del 33 al 34. Buscar, pienso yo que buscar, para poder buscar necesito una visión clara. O sea, pongámonos en el ejercicio nada más, como voy a buscar algo en la casa, voy a buscar y tengo la luz apagada, todo está oscuro, no va a ser muy difícil. Entonces, claro, si tengo la mente llena de preocupaciones, aún buscar a Dios se torna más difícil. Entonces, por eso veo que es importante lo que hace acá Jesús de decirles que tengan una visión clara. Creo que ese es un punto clave dentro del capítulo. Y ya teniendo esa visión clara, listo, busquemos la justicia, busquemos el reino de Dios. Entonces, buscar primero la justicia de Dios es la de Él, no la nuestra. ¿Cómo podemos entender la justicia de Dios? Una buena manera de entenderlo es la voluntad de Dios, que lo estábamos viendo con el ayuno, con la oración. Es la manera de buscar la voluntad de Él. Entonces se trata de buscar es la justicia de Él y no la nuestra, porque nos puede pasar lo mismo que les pasaba a los judíos, tratando de buscar nuestra justicia. Bueno, ¿cuáles son las obras que Dios exige que hagamos? Listo, voy a hacer una por una y coloco el chulito, entonces voy donde los enfermos, o si dice otra cosa voy y lo hago, y pienso que de esa manera ya estoy agradando a Dios, y no es la idea. O sea, es buscar la justicia es la de Él, no la nuestra. Entonces para eso ir en oración, ir a la palabra de Dios, buscar la justicia, la de Él, no la que se gana por las obras, sino la que procede de la fe. Buscar el reino de Dios. Entonces aquí hay dos puntos con respecto al reino de Dios. Uno, que se trata del gobierno de Dios. O sea, cuando dice, venga a nosotros tu reino, que Él reine en nuestras vidas, que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Entonces, buscar eso, buscar, no Dios, pues que se haga tu voluntad en este caso, y si tu voluntad es que pasemos no solo semanas, sino meses en cuarentena, estar dispuesto a someternos. Y claro, va a necesitar oración, va a necesitar ayuno de nuestra parte, porque es posible que nuestro cuerpo se rehúse, nuestra carne se rehúse a que esto que Dios permitió, yo lo quiera asumir. La otra parte de buscar el reino de Dios es buscar entrar al reino de Dios. Entonces ya como un lugar, ya como esa recompensa con la que empieza hablando en el capítulo, que es difícil decir que directamente se estaba refiriendo a esa recompensa, porque definitivamente pues no vamos a recibir el reino de Dios por orar o por mucho que ayunemos, pero sí tener ese deseo de entrar en el reino de Dios. Y ya teniendo una visión amplia de las Escrituras, lo que nos dice es que para entrar al reino de Dios necesitamos fe.
Necesitamos creer en Jesús, confiar en Jesús, creer que Él vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, que resucitó. Necesitamos arrepentimiento, es clave. Juan el Bautista les decía eso a las personas que venían a Él, se querían bautizar, y Él les decía, no, ustedes si no muestran frutos del arrepentimiento que ya tienen, porque lo importante ahí no eran los frutos, sino el arrepentimiento, ustedes no pueden recibir el bautismo. Y justamente, pues el bautismo, porque en el bautismo se da el perdón de los pecados, y en el bautismo se recibe el Espíritu Santo, que justamente estábamos viendo en la escritura de Romanos 8, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, Él pide por nosotros, y Él sí pide como conviene, no como nosotros pedimos. Entonces, estos puntos me parecen importantes, ya cerrando el capítulo 6 de Mateo. Como conclusión, pues el ánimo es a buscar primeramente la justicia de Dios. ¿Qué sería eso? Conocer su voluntad, pedir según su voluntad y someterse a su voluntad. Esto nos puede llevar toda la vida a hacerlo, buscar esa justicia de Dios, buscar someternos a su voluntad. Lo vemos en Jesús. Jesús hizo su voluntad toda su vida, y es a lo que veo que nos llama Mateo 6. No buscar nuestra justicia, no, sino buscar primeramente la justicia de Dios. No buscar hacer justicia por nuestros propios medios, como también lo estudiamos en el capítulo 5 de Mateo, ojo por ojo, diente por diente. No, entregarnos al que juzga con justicia y buscar más bien hacer su voluntad. Y buscar el reino de Dios, buscar que Él gobierne nuestras vidas, que Él reine en nuestras vidas, pero también buscar adentrar al reino de Dios, buscar la vida eterna, porque como vemos lo que pasa en este mundo, definitivamente pues es terrible. O sea, hay enfermedades, hay pecado, hay muerte. Necesitamos tener una esperanza de vida eterna. Entonces buscar entrar al reino de Dios, tener esa seguridad, y que esa seguridad en estos momentos nos pueda dar paz. Mis hermanos, pues eso quería compartirles, y pues ahorita nos queda un momento muy importante, y es recordar justamente que para entrar al reino de Dios, esa posibilidad que tenemos, esa nos la dio nuestro Señor Jesús en la cruz. Entonces les pido el favor que me acompañen ahora que vamos a tomar la cena. Pues muchos la tendrán lista, los que no la tengan lista, por favor, prepararla rápidamente. Les pido el favor que para terminar me acompañen en una oración por este momento tan importante para nosotros, que es conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesús. Amado Señor, buenos días, y muchas gracias, Señor, por estar aquí, por poder recordar unidos, aunque lejos en lo físico, Señor, unidos en un mismo pensar, buscando las Escrituras, buscando ver a Jesús ahí, Señor, buscando ver sus enseñanzas, y recordando en este momento que Él murió por nuestros pecados, que Él murió para rescatarnos, que su sangre preciosa nos limpió. Y te quiero dar tantas gracias en este momento, quiero recordarlo pues lleno de alegría, porque pues, fue maravilloso lo que Él hizo, cómo se sometió incluso al punto de recibir tu ira, para que varios de nosotros no recibamos el castigo, para que toda la humanidad no lo reciba, pero pues, lamentablemente solo algunos hemos decidido unirnos a su sangre para no recibir ese castigo. Gracias, mi Señor, porque pues en el pan y el vino recordamos la sangre y el cuerpo precioso de Jesús. Gracias por dejarnos esta cena para recordarlo siempre, para que no se nos olvide el precio que tuvo que pagar tu Hijo por nuestras maldades. Gracias por poder haber estudiado la Escritura con mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos y su fe. Gracias por las personas que nos acompañan, porque es maravilloso ver cómo en medio de la dificultad, en medio de todo lo que pasa, personas que siguen teniendo fe y siguen buscándote a ti, Señor. Gracias en nombre de Jesús que te oramos. Amén.